Pero hay valor en esta nueva tendencia de la ingeniería del software y Marco muy amablemente ha diseñado una secuencia de actividades. Esta es la primera. Tendremos una segunda en que se demostrará en la práctica de qué se trata esto. Y una tercera en que se verá, haremos una discusión para dar una perspectiva más amplia de qué es este enfoque, qué resultados ofrece hoy día, qué retos tiene por delante, cómo está la adopción por parte de las personas profesionales en desarrollo de software, las empresas y demás. Entonces, Marco, nos conocemos, no sé, ya casi 30 años, ¿verdad? Marco es graduado de la maestría en Ingeniería del Software, perdón, de Ciencias de Computación, énfasis Sistemas de Información del Tecnológico, ha desarrollado una carrera profesional alrededor de la ingeniería del software, tanto como programador, como diseñador de software, arquitecto de software, ingeniero de productos, de las pocas personas que conocen en profundidad lo que es ingeniería y gestión de productos de software en Costa Rica que yo conozca. Conoce muy bien muchos dominios en los cuales se usa el software, dominios de negocio, y allí ha liderado equipos de desarrollo haciendo sistemas complejos para organizaciones muy complejas. Entonces, para nosotros es un gustazo, Marco, y un honor tenerte hoy como expositor en esta actividad. Muchísimas gracias a don Edwin por abrir el espacio de cooperación entre industria, representada por Marco, y academia, representada por Sinfotec. Y muchas gracias por la Escuela de Ingeniería del Software por abrir el espacio. Gracias también a Carla, Stephanie, por estar apoyando el desarrollo de la actividad y a todos quienes están presentes hoy. Los dejo con don Marco. Gracias, Marco. Ok, muchas gracias por la presentación. Nada más quisiera saber si la están grabando o no, para efectos de si es posible que la graben y que se pueda mantener a disposición de otras personas y tengan el set completo de 3 webinars. Entonces, no sé si la están haciendo o no. Marcos, se está grabando. Ok, excelente. Sí, Yo quiero dar un agradecimiento especial también a WEM, el proveedor y fabricante de una tecnología que vamos a utilizar como referencia de este webinar. O sea, vamos a hacerlo lo más agnóstico posible, pero pues es más fácil referirse a una solución en particular para que se entienda mejor de qué estamos hablando. Obviamente son diferentes las que hay en el mercado y con diferentes características y beneficios, pero lo vamos a hacer muy enfocado en lo más agnóstico posible. Tenía pensado hacer este webinar en inglés. De hecho, las terminan no las hice en inglés porque los otros miembros hablan inglés. Pero bueno, ya que todo comenzó en español, creo que no hay problema en que siga en español en este momento. Bueno, entonces, sin más, comenzamos. La introducción pues ya la dieron antes. Lo otro que voy a tratar pues ya es el tema a nivel más teórico del no code, low code, software development, y después preguntas y respuestas. Podrían haber preguntas y respuestas durante la presentación, pero preferiría que fueran al final. Entonces, podemos revisarlas para no incumplir con el tiempo. Aquí en esta presentación, en este slide, estamos viendo cómo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Comenzamos desde programar en lenguaje de máquina, en ensamblador, y más adelante en lo que conocemos lenguajes de programación, que todavía siguen vigentes y que son, digamos, los que, como dice don Ignacio, pues son los que se usan, entre muchos otros, ¿verdad? Porque existen muchísimas tecnologías de lenguajes sobre los cuales se desarrollan aplicaciones de todo tipo.
Y bueno, ya más hacia, digamos, fines de la, o mediados de la década del 2010, ¿verdad? Pues están apareciendo eh, plataformas, ya no consideramos eso lenguajes, sino plataformas. ¿Por qué? Porque estas plataformas facilitan el desarrollo de software con una capa que tienen encima, por así decirlo, que ayuda de forma visual a desarrollar lo que antes en forma manual debía desarrollarse con código. Como vamos a ver, no se excluye el código, pero se minimiza al máximo. Entonces, tampoco se excluyen los lenguajes de programación, pues son la base sobre la cual se construyen estas plataformas. Y lo que se intenta es, pues lógicamente, resolver un problema de productividad. Esto no solamente nace en la fecha en que mencionaba, es producto de la experiencia de las empresas de muchos años en hacer software de misión crítica empresarial y que han comenzado a rediseñar sus frameworks, sus, digámoslo así, building blocks de componentes separados o todo un aplicativo que sirve como base para poder producir otra aplicación, ¿verdad? Pero de la manera más sencilla posible. Entonces, en este caso, pues, vamos a hablar de una plataforma que es web, cuya forma gráfica de trabajar es la que están viendo al lado derecho y que a partir del 2017 se hizo nueva totalmente desde cero y está vigente hasta la fecha. Eh, y bueno, no estamos haciendo una presentación de venta ni mucho menos, simplemente, como les decía, nos apoyamos en un producto para poder explicarles aspectos más específicos de una plataforma en particular. Bueno, entonces también es importante que esto nace también como producto de la gran ausencia de o falta de codificadores, de programadores, desarrolladores en el mercado, porque hay una gran demanda, ¿verdad? Entonces, eh, se requiere que más gente logre programar aplicaciones y no solamente los IT developers expertos. Y también por el alto costo que resulta contratar a una persona por las diversas tecnologías que intervienen, no solamente para desarrollar en desktop, sino en web, sino también en mobile, etcétera, y todo lo que hay que integrar para poder hacer algo funcional. Aquí, pues, me voy a enfocar en dos específicos tipos de plataformas de no code, low code, y como podemos ver, están las no code, low code, que son prácticamente, podríamos decir, lenguajes de programación dentro de ambientes visuales que permiten una granularidad muy alta para desarrollar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, son muy potentes, muy robustos, muy funcionales y si bien fáciles de usar, pues también tienen sus funcionalidades avanzadas y tienen una curva de aprendizaje. Eso aplica en general para todas las plataformas. Y también con las plataformas que son no code, low code o bajo código, no código, eh, muy basadas en lo que se llama Business Process Management o administración o gestión de procesos de negocio, en donde se desarrollan aplicaciones como una federación de flujos de trabajo y cada flujo representa, pequeño o grande, una aplicación en sí misma. Pero varios flujos podrían pues, ser complementarios para una misma aplicación
y formar un sistema. Hay otras herramientas, plataformas que son para robotización, RPA. No las vamos a tocar en este momento, es otro tipo de enfoque para desarrollo de software, Machine Learning, IoT, Internet de las Cosas, etc. Nos vamos a centrar en las dos primeras. Pero lo importante aquí es mencionar que pues no solamente hay lo que vamos a hablar, sino que en el mercado existe una tendencia muy grande a prácticamente simplificar la manera en que se desarrolla software y por lo tanto estamos ante una nueva tendencia que nació para quedarse. Aquí pues encontré una definición un poco, digamos, muy ilustrativa, bastante interesante de SAP sobre qué es low code. Es bajo código en español y bueno, vamos a decirla. Low code. Low code es un método para diseño y desarrollo de aplicaciones gráficas de forma intuitiva utilizando herramientas y funcionalidades embebidas que reducen los requerimientos de codificación profesional. La codificación profesional es todavía parte del proceso de desarrollo, pero el desarrollo se permite de manera aumentado y simplificado, simplificando la experiencia para ayudar a los usuarios a crear una aplicación rápidamente. O sea, aquí pues se trata de que con una serie de herramientas dentro de la plataforma, de funcionalidades, para hacer flujos de trabajo, para hacer pantallas, para generar gateways o APIs, para conectores, para extraer datos de terceros, aplicaciones de terceros o para empujar datos, etcétera. Todo se haga sin necesidad de codificar. O sea, el ideal es que aunque la aplicación o la plataforma sea hecha para un experto en TI, no tenga que codificar, ¿verdad? Ese es el ideal. Y si se tiene que codificar, pues se codifica de muy bajo código, muy bajo requerimiento. ¿En qué razones o en qué circunstancias utilizamos bajo código? Para hacer una validación compleja, por ejemplo, de algún campo, de alguna pantalla, utilizando expresiones o funciones que combinan lógica relacional, etcétera, y funciones tipo casi Excel y un lenguaje de programación más orientado a un scripting language que a un lenguaje de muy alto nivel complejo como C++, C# o VBNet, etcétera. Aunque eso tampoco se excluye, ya que es posible en cualquier momento desarrollar cualquier aplicación e integrarla vía API a cualquier, ¿cómo es esto?, aplicación creada con una plataforma de este tipo. El no-code, pues es básicamente un subconjunto de lo anterior, pero eliminando al máximo, prácticamente eliminándolo, las necesidades de tener que eh, hacer una aplicación teniendo que codificar, aunque sea un mínimo utilizando un mínimo de low code. Más bien, sí se requiere en algunos casos, pero todo está hecho de manera muy intuitiva, ocultando los tecnicismos y prácticamente no se requiere ninguna línea de código para hacer un aplicativo. Por supuesto, ahorita vamos a hablar un poquito más de las ventajas y desventajas, o más bien los focos que tienen de uso cada una de estas, digamos, enfoques, el no-code y el low-code, pero lo importante es saber que ahí en el mercado hay aplicaciones que se orientan más al low-code,
aplicaciones que se orientan más al low code y que combinan obviamente no code también, y otras que son obviamente la combinación de ambas, que yo considero es lo mejor de los dos mundos en una misma plataforma. Aquí, para explicar un poquito más el foco, el low code está más hecho orientado para los developers. El no code para los que hoy se conocen como citizen developers. No sé si ya habían escuchado este término, pero los citizen developers ahora son los conocidos business users de siempre, pero en general no necesariamente todos, ¿verdad? Hay muchos usuarios en las empresas que son, bueno, expertos en Excel de una manera bárbara, ¿verdad? En el sentido de que incluso hasta desarrollan y lo manejan para arriba y para abajo con una maestría que inclusive algún desarrollador técnico de software pues no puede ni usarlo de la misma manera, porque no significa que sabemos todo. Bueno, esos desarrolladores en Excel perfectamente pueden dejar de usar Excel y dejar de utilizar esos desarrollos en páginas y hojas de cálculo, sino más bien en aplicaciones que ellos se desarrollen a sí mismos y vamos a ver con la ayuda eventual de personal de TI. El low code está más enfocado en el caso de los developers a lograr una mayor productividad o acelerar el desarrollo. O sea que si yo soy experto en desarrollo y tengo una herramienta de este tipo, en muchos casos llego a digamos, entre un 70% a un 90% de productividad adicional, o sea, a mejorarla por el uso de una herramienta que me facilita en gran medida lo que antes hacía manual. En el caso del no code para usuarios citizen developers, el enfoque es hacia facilidad de uso. Eso es lo que se consigue. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta para evaluar, digamos, la compra o adquisición de una plataforma, ¿verdad? Para quién la quiero, para un no code o para un no coder o para un low coder, ¿verdad? O para los dos, ¿verdad? Entonces, se requiere algo en medio de de los dos mundos. En low code, pues las necesidades de codificación son bajas, pero están presentes. En no code prácticamente es ninguna, aunque existen algunas cosillas que posiblemente se tengan que realizar. En el caso del low code existe total capacidad de customizar todo lo que uno haga, en cuyo caso, pues no todo lo que se puede hacer con la herramienta es limitante, sino que más bien es una propuesta de algo que se puede hacer, pero que se puede modificar. Y en el caso de los no coders, pues lo que se ocupa es que hayan templates o plantillas prediseñadas que limitadamente puedan customizarse. En el caso del low code, pues el foco está puesto en los desarrollos empresariales. Hay que decir que no porque sean aplicaciones no code, son plataformas que no van a desarrollar una aplicación de misión crítica, segura, escalable, de alto grado de confiabilidad, etcétera. Todo lo contrario. Todas estas o muchos de estos fabricantes ofrecen detrás de su plataforma de no code o low code, ¿verdad? Inclusive todo un ERP, todo un CRM o soluciones de banca, supply chain management, human resource management, y están, ¿cómo es esto?
pues ofreciendo junto con la plataforma, pues las soluciones que ellos han desarrollado. Entonces, para nada es sinónimo de que ahora yo con esto estoy limitado y no voy a poder desarrollar lo que antes desarrollaba con un lenguaje como C Sharp o C++ o u otro. En low code, el énfasis está puesto en que puedan realizarse aplicaciones complejas. En el no code, más bien simples. En el low code, uno lo ve en la plataforma como un esfuerzo de uso de una plataforma de rápido desarrollo de aplicaciones de nueva generación. Como decía, estas aplicaciones o plataformas llegaron para quedarse y no van a desaparecer. O sea, representan un siguiente paso en la evolución por todas las cosas que mencionaba, la pandemia, la crisis económica, la falta de poder contratar recursos técnicos especializados por la gran demanda que existe. Para nadie es un secreto que hay una gran falta de profesionales en informática y muchas veces también no cumplen con todos los requisitos y a veces pues piden que las personas sean prácticamente un departamento de TI, ¿verdad? Con todos los requisitos que piden. Bueno, estas plataformas evitan que eso suceda. Bueno, de nuevo lo que les decía antes, no code, low code, together works best. O sea, el juntar el mundo del no code con el low code, para mí es la mejor alternativa. Y luego también el que los grupos de Citizen Developers y IT Developers trabajen juntos. Muchas veces los Citizen Developers pueden utilizar las aplicaciones, estas plataformas para desarrollar prototipos prácticamente listos, con toda la navegación, con todas las pantallas, con todos los campos, todo ya implementado, pero algunas cosas, digamos, les salen de su control, como por decir, digamos, conectarse con una fuente externa de datos para poder popular un combo o para poder insertar datos en otro sistema, etcétera, porque no conocen la base de datos y es algo más técnico, pero en sí, trabajando en equipo, pueden eventualmente incluso hasta reducir la demanda de apoyo del área de TI para el desarrollo de soluciones que los citizen developers requieren, con lo cual obviamente se potencia la capacidad de innovación de las empresas, la competitividad y de alguna manera pues se multiplica la capacidad de desarrollo de aplicaciones en las empresas. Aquí estoy presentando algunos de los features o funcionalidades clave que normalmente uno encuentra en un low code, no code platform. No son todas, pero considero que son en gran medida como las más a tener en cuenta. Una de ellas es que la mayoría de ellas tienen soporte de ejecución desde el cloud, pero también pueden ejecutarse on-premise. Se considera una ejecución on-premise si es fuera del cloud del proveedor y si es en la infraestructura propia del data center del proveedor o en otra que él escoja, aunque no sea una nube como la de Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, AWS, etc. O inclusive, digamos, estos proveedores pues pueden tener sus plataformas en estas mismas nubes, pero no dentro de, si no se utiliza el mismo espacio compartido en donde se manejan estas plataformas y quiere algo totalmente dedicado y exclusivo, pues hay que contratar un servicio específico que debe pagarse por aparte. Importante, pues, es la capacidad de que tengan los ambientes de desarrollo, de pruebas y de producción integrados, o sea, que haya esa capacidad. Hay integrados o separados, pero ojalá que
que sean integrados, porque es más fácil, pues, el manejo pues, de actualizar los diferentes ambientes. En algunas plataformas, todo esto viene dentro de la misma plataforma, los 3 diferentes ambientes. En otros, se requieren 3 diferentes instalaciones de la misma solución y exportar de una solución, de un ambiente a otro y de testing a live, por ejemplo. Pero lo importante es tener los 3 ambientes. Obviamente que haya capacidad de colaboración es importantísimo, como un equipo de trabajo de desarrollo que se pueda trabajar en forma colaborativa. Integración con las redes internas de datos de la compañía a través de los estándares OAS o SAML, por ejemplo. Perdón. También es muy importante, y aquí lo recalco de manera especial, el que el aplicativo, la plataforma, la solución, le permita desarrollar gateways, APIs, para extraer datos de terceros o para enviar datos a otras aplicaciones de manera fácil y sencilla, utilizando capacidades no code, low code integradas a la misma plataforma. Hay muchas plataformas que dependen de conectores hechos por terceros. En este caso, pues, igual, pues se tiene el API, pero hay que pagarlo por aparte. Y hay APIs con un costo bastante significativo, y entonces aumenta considerablemente los costos. Y si no existen esos APIs y hay que desarrollarlos a la manera tradicional, pues lógicamente se pierde mucho de la rapidez de desarrollo que se quiere lograr con una plataforma de este tipo. Importante, estas aplicaciones pues plataformas están hechas para desarrollar en web. Es, digamos, su principal foco con el desarrollo de aplicaciones responsivas. Entonces es posible que las aplicaciones puedan ser utilizadas en todo tipo de dispositivos, incluyendo dispositivos móviles. Algunas plataformas permiten la capacidad de desarrollo en forma nativa a nivel mobile. Esto también es importante porque el desarrollo web, estrictamente hablando, aunque ya de por sí algo importante y necesario, no permite el acceso a los recursos propios del dispositivo móvil. Cuando se desarrolla nativo móvil, pues es posible acceder al GPS, la cámara y otros elementos propios del hardware en el que se corre. Entonces es importantísimo. Que las aplicaciones sean multilingües es también importante. En este tipo de plataformas, un usuario puede entrar en un lenguaje, otro usuario en otro lenguaje, etcétera. Y si se desarrolla una aplicación multilingüe, lo importante aquí es tener en cuenta que para desarrollarla hay que desarrollarla desde cero multilingüe, no desarrollarla primero en español y luego, por ejemplo, desarrollarla, o sea, customizarla para que sea, para que soporte otros lenguajes, inglés, turco, lo que sea. Aquí lo importante es que si se desarrolla multilingüe, se desarrolla multilingüe desde cero, desde la primera vez. Las aplicaciones están basadas en roles, entonces existe una amplia capacidad de seguridad para que todas las tareas y todos los campos y todo lo que requiere ser protegido, o sea, únicamente pueda ser visto, ejecutado, etcétera, por las personas que tienen esos roles. Luego también tenemos la capacidad de flujos de trabajo y muy importante que tenga subflujos de trabajo. Así podríamos hacer flujos de trabajo bastante complejos y acomodándolos de manera muy sencilla. Aquí, por ejemplo, quisiera presentarles un flujo de trabajo, por ejemplo, con WEM,
que es la herramienta que vamos a presentar en la segunda sesión. Este es un flujo de trabajo de una aplicación, ¿verdad? Vean qué lindo y qué organizado que se ve. Estos son puntos en donde hay una pantalla y estos son puntos en donde hay un subflujo y puede haber un subflujo interminable. O sea, dentro de ese subflujo hay otro diagrama y dentro de ese diagrama hay otro flujo que va hacia otro diagrama. Y así podemos hacer una aplicación tan compleja como querramos. Entonces, esta es una manera de ver subflujos. Pero también hay otras, digamos, hay otras que son como más típicas, en donde tenemos líneas, en donde están aquí los actores que realizan tareas y funciones y se van acomodando pues las tareas en el, digámoslo así, en la línea en donde se ejecutan. En la línea donde se ejecutan. Es otra forma en donde se hacen subflujos. Luego, aquí hay algo importante, bueno, tener la capacidad de pantallas prediseñadas, pero también de poderlas desarrollar desde cero y de poder customizarlas en todo lo posible con el logo propio de la empresa y otras muchas cosas que uno pueda querer. Esto de las pantallas, pues todo y de los subflujos y flujos, todo se hace utilizando drag and drop. Es algo pues que le da una capacidad y rapidez de desarrollo increíble, ¿verdad? Al desarrollador, sea experto o sea un citizen developer. Luego, pues también tener capacidades de validación de campos. Muchas veces se tienen ya características o de validaciones pues embebidas en la solución para validar campos tipo link, campos tipo email, campos tipo teléfono, etcétera, pero muchas veces hay que hacer otro tipo de validaciones que están basadas en expresiones o en validaciones y en muchas de estas en validaciones en que se hacen utilizando reglas que muchas veces también pueden almacenarse y reutilizarse en otros proyectos. Y muchas de estas reglas y expresiones pueden utilizar decenas de, ¿cómo es esto? De funciones de concatenación, de extracción de caracteres, de manejo de fechas, etcétera, tal como se usan las funciones en Excel. Entonces, pues facilitan mucho el desarrollo. La capacidad de tener páginas embebidas, la importación y exportación de datos, la capacidad de hacer widgets o desarrollar componentes que no vienen integrados a la plataforma. Emails, notificaciones, reportes. Una capacidad importante son los dashboards, en donde pueden haber gráficos, el lanzamiento de tareas de cualquier tipo generadas dentro de la plataforma y eventualmente procesos estadísticos, o sea, estadísticas de procesos de ejecución de tareas que se han realizado dentro de la plataforma. Muchas plataformas vienen con las bases de datos embebidas, lo cual es, considero yo, algo interesante, porque incluso ya uno se ahorra el costo de tener una base de datos externa. También el soporte a múltiples bases de datos es importante. El modelado de datos es muy simple. Incluso no se llega a tocar en ninguna, por lo menos que yo haya visto y he evaluado y hemos tratado con múltiples plataformas. No se llega a entrar a la base de datos nunca. O sea que no se toca la tabla, no se generan índices, no se juega con la integridad referencial. Todo esto lo maneja automáticamente la plataforma por uno. Entonces, hasta para un IT developer, esto representa un gran impulso en el desarrollo de la aplicación.
El que con un botón podamos actualizar los diferentes ambientes es importantísimo, ¿verdad? La continua actualización con parches y mejoras digamos, de seguridad y de pulgas que pueda tener la plataforma, aunque generalmente, pues yo no le he visto pulgas, generalmente lo que hacen es, o sea, las prueban muy bien, lo que le hacen es hacer mejoras. Si se tiene en la nube, pues ya hay capacidades de backup y de restore, ¿verdad? Backup automático, restore del backup y eventualmente hasta una configuración failover, en donde se manejan dos instancias, una maestra y una esclava, trabajando sincronizadas, y si se pasa algo con la maestra, pues automáticamente entra a funcionar la esclava que tiene los mismos datos, y una vez que se resuelve el problema, entonces entran otra vez las dos a trabajar. Esta es, por ejemplo, la aplicación, en este caso de web. Aquí vemos el modeler, vemos la zona de testing, la zona de live, una serie de servicios basados en microservicios, ¿verdad? Toda la arquitectura de la aplicación es basada en microservicios, tiene la capacidad de conectarse vía APIs, y aquí hay un firewall dentro de la solución. Y bueno, hacia afuera tenemos ya los dispositivos que se conectan. Vemos en este caso que todo esto ya lo provee la plataforma. Las bases de datos en el caso de web ya están incluidas dentro de la plataforma, son 3 y son SQL Server. Entonces, pues son pues, lógicamente de amplia robustez. Si se quiere, por ejemplo, tener esto en la nube, no hay ningún problema. Hay, es posible, pero si, por ejemplo, una persona quiere llevarse web a, por ejemplo, su plataforma o a otra nube, todo lo que está aquí en el centro es lo que se va hacia la otra nube o hacia la plataforma cliente, en un Kubernetes. En un Kubernetes. Kubernetes, en este caso, es una plataforma o es una herramienta que permite crear containers y que permite a su vez manejar pods. Y en esos pods están los runtimes, digamos, o necesarios para correr web. Este Kubernetes orquesta diferentes nodos y por lo tanto perdón, puede crecer en cantidad de nodos y hacer escalar una aplicación muy fácilmente. Aquí quisiera, como es esto, entrar rápidamente a algunos elementos que nosotros nos hemos topado en Costa Rica de por qué la gente no quiere usar este tipo de aplicaciones pese a los beneficios que realmente reporta el uso de estas aplicaciones a nivel mundial. Más se han diseminado a nivel de Europa, de Estados Unidos y de Asia, pero ahora ha venido creciendo el mercado de Latinoamérica, sobre todo enfocado en México, en Brasil y en Argentina, aunque en muchos casos pues también podríamos incluir a Colombia y a Chile. Y todo lo demás pues se ve junto como si fuera el rest of Latam, el resto de Latinoamérica. Bueno, mucha gente no está interesada, en este momento no le interesa simplemente, ¿verdad? Entonces no hay manera de entrar. Otros dicen tal vez en el futuro, y no dan las razones. Otros, una gran mayoría, que están implementando un nuevo ERP. Esto es comprensible, los ERP son complejos y por lo general consumen todos los recursos de la organización. Entonces, bajo la existencia de un proyecto de este tipo, pues no cabe otro. Algunos dicen no tener
presupuesto asignado para este tipo de soluciones, por lo menos este año, entonces no se interesan en ver nada más. Otros, realmente me sorprende, porque a pesar de todo lo que les hemos dicho y presentado y demás, consideran que no le perciben ningún valor agregado, ¿verdad? Que están bien desarrollando en la manera tradicional y entonces no necesitan nada más que les mejore su forma de hacer las cosas y sobre todo que los inserte en la nueva forma de hacer las cosas que están realizándose a nivel mundial. Otros consideran que sus estándares están siendo definidos a nivel corporativo y por lo tanto no tienen mucha influencia en eso. Entonces no los promueven en Costa Rica. Otros también que ya están utilizando una plataforma para este tipo. Algunos responden mucho a, por ejemplo, Microsoft Power Apps. Sin embargo, aunque son buenas aplicaciones, pues requieren más programación. En el caso de otros clientes, ellos han iniciado por RPA, por robotizar procesos. Entonces, están más enfocados en eso que en el desarrollo de soluciones o de aplicaciones que no impliquen la robotización. Y en general, pues, les ha quitado ese foco, ¿verdad? Pero están abiertos a evaluar las herramientas. Otros, pues, los diferentes ERPs World Class que ellos usan ya tienen o incorporan herramientas de este tipo. Por ejemplo, en SAP, podemos usar, SAP compró una empresa que se llama AppGyver y en el caso de SAP también ha venido teniendo en forma tradicional otra empresa que es de este tipo, de esta naturaleza, que se llama Mendix. Después SAP mismo le comenzó a poner la competencia con la compra de AppGyver y pues utiliza esto entre sus ERPs. Entonces, muchas veces pues ya no se dedican a usar otra plataforma. Y en Oracle pues viene una plataforma que se llama Oracle Apex y entonces prefieren utilizar esa. Y luego muchas veces han utilizado o están utilizando otra de un competidor distinto. Aquí un quote estadístico de lo que viene a futuro. De acuerdo con Gartner, para el 2024, aproximadamente un 66% de las empresas grandes van a estar utilizando de entre 2 a 4, ¿cómo es esto? Low-code, no-code platforms. Y aproximadamente para esa misma fecha o año, el 65% de todas las aplicaciones empresariales que se van a producir van a estar hechas con plataformas de este tipo. O sea, si vemos los números, son impresionantes y estamos en el año 2022. O sea que las empresas que realmente están utilizando y aprovechando este tipo de plataformas y tecnologías son las que se van a posicionar más rápido, porque hay realmente meses de diferencia para hacer una aplicación. Ya voy a terminar. Aquí a nivel de precios, muchas veces o la mayoría de las veces es por un modelo de suscripción. Ese modelo de suscripción normalmente es por usuario, por aplicación, como se muestra aquí. A veces es por desarrollador y a veces es por el número de workflows que se ejecutan por mes. Sacado el costo por mes, se multiplica por 12 y se paga el año por adelantado. Y se comienza a renovar el uso de la plataforma año a año. Aquí digamos, Chimina para, digamos, los retos
de adopción del no-code, low-code en las empresas, pues se requiere que la empresa tenga una cultura ágil. Se requiere también que las empresas dediquen recursos para escoger la plataforma apropiada. Todas las plataformas tienen ventajas y desventajas y muchas dicen, bueno, no, es que yo ya estoy usando tal plataforma, pero hay algunas plataformas que pese a que son o dicen ser del mismo tipo, ¿verdad? Promueven más programación que menos. Eh, la aceptación por parte de los expertos en TI, eh, eh, como dijo don Ignacio, pues muchas veces prefieren en forma ya por default programar con los retos que representa codificar manualmente, ¿verdad? Eh, la escogencia de los proyectos es importante para lograr un quick win temprano y que el negocio vea que la inversión valió la pena. La adopción de los usuarios, si nos hemos topado, por ejemplo, que ninguna de las empresas está pensando en poner estas tecnologías en manos de los usuarios. Eh, algunas aducen que podría haber un shadow Audi. Esto es un IT espejo, porque ellos comienzan a desarrollar aplicaciones que, por ejemplo, están fuera del radar de IT, pero no lo estarían si realmente hay una mejor, un marco de gobernanza mejorado y ampliado para incluir dentro de la sombrilla las aplicaciones que puedan desarrollar los IT users. Y otros porque requieren incluso hasta una mayor madurez para adoptar más de una plataforma, ¿verdad? Porque ya consideran que adoptaron algo y entonces ya no es necesario adoptar otra cosa. Y sin embargo, como vimos, hay mucha otra necesidad. Bueno, entonces esto era lo que quería mencionarles. Hay mucho que compartir, pero no, el tiempo no nos deja. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta o algo que consideran que es bueno que les responda. Entonces, con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias, Marco. Los participantes tenemos la opción de poner una manita ahí para pedir la palabra. Tengo una pregunta. Cuando presentaste un flujo de trabajo y mencionaste que era posible tener subflujos de trabajo y luego dos láminas, una grande de WEM específicamente y luego un flujo de trabajo más pequeño. La Sí, pregunta es, me pareció que en el segundo flujo de trabajo, el más chiquito, era BPMN sí, correcto. y el de WEM es estándar o no, en BPMN. El de WEM no utiliza BPMN porque no está, ¿cómo es esto? Separando, digamos, en actores ¿cómo es esto? Los procesos, aunque obviamente se asignan a actores específicos. El otro fue más específicamente como BPMN. Okay. Inclusive, las plataformas permiten eliminarlo, ¿verdad? Hay algunas que lo permiten incluir, pero lo permiten deshabilitar. Sin embargo, acá lo importante es que haya un verdadero amarre entre los diferentes procesos, de manera que cuando entra una persona y toma una aplicación, pues arranca y dispara un proceso y el proceso que se ejecuta va incorporando única y exclusivamente a las personas que tienen por su rol el derecho de participar en esa tarea. Ok. Bueno, aquí Gino Marín está pidiendo la palabra. Gino Marín. Gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gino. Soy un recurrente de la universidad. Vieras que me parece muy interesante, pero una de las cosas que sí quería mencionar es que realmente conlleva un esfuerzo bastante más
amplio del que parece, ¿verdad? Porque simplifica muchas cosas, pero implica que el business sepa exactamente o sepa muy bien por dónde debe ir el proceso, ¿verdad? Cosa que es muy interesante porque recuerdo que habían sacado un meme de GitHub Copilot, que es una herramienta que está sacando GitHub para Machine Learning a la hora de tirar código, que va autocompletando. Entonces uno llega y le puede poner un comentario de inviértame un árbol o hágame una conexión a la base de datos. Y entonces los desarrolladores saltaban y decían, esto nos va a dejar sin trabajo, ¿verdad? Y entonces el meme lo que decía era, tranquilos, para que GitHub Copilot nos deje sin trabajo, el business tendría que saber exactamente lo que quiere y eso es imposible. Entonces, ¿verdad? Yo creo que este tipo de herramientas, si se hace una transformación cultural en la empresa en la cual se defina bastante claro el camino que va a tomar el low code o no code eh, de forma paralela al development, entonces puede hacerse bien. En mi caso personal, en la empresa en la que yo trabajo, se hizo un programa piloto y nos encontramos bastantes retos durante el proceso porque el business no tenía muy claro exactamente qué iba a ser no low code y qué iba a ser o qué era relevante a engineering como tal. Entonces, por ejemplo, querían hacer un dashboard para poder ver facturas, pero conllevaba el reto de que la cantidad de facturas que se maneja incrementa en más o menos 2 millones de facturas por día. Y entonces este proceso es tan fuerte que necesita un diseño de ingeniería a través de estructuras de datos y a través de microservicios y toda la cosa, que es bastante más aplicado a la ingeniería. Entonces, el business no le vio valor, pero porque no tenía claro para qué se podía utilizar realmente el no-low code. Pero no, realmente, pues muy interesante. Realmente creo que para ahí va la cosa. Si logramos dividir estos dos caminos del engineering y el business, haciendo como las cositas que necesita hacer, en realidad esto va a reducir el overhead que tenemos en engineering y va a permitir que nos podamos enfocar tal vez un poco más en, como Sí, en bueno, estas tareas. tal vez para responderle un poquito. También es importante, no sé qué plataforma escogieron, la escalabilidad de la plataforma y digamos, los recursos de hardware que le hayan puesto a la nube. Por ejemplo, si lo tienen en la nube. Nosotros tenemos plataformas, dos en concreto, que tienen una capacidad, por ejemplo, de escalar. WEM es una de ellas, a miles de millones de transacciones por hora. Eh, Se utilizan en banca y se han utilizado, por ejemplo, en proyectos, algunos de estas plataformas, no estoy diciendo que los que tenemos nosotros, pero en la bolsa de Nueva York, en donde hay miles de millones de transacciones por hora. Y si una aplicación de esta se cae exactamente en medio proceso de compra-venta de acciones o de activos, digamos, pueden ser de diferentes tipos, índices, materias primas, lo que sea, pues deja paralizada la bolsa. Y sin embargo, logran funcionar. Pero sí, estoy de acuerdo, si por ejemplo requiere, por ejemplo, ese nivel de, digamos, de manejo de facturas, esa cantidad, pues lógicamente probablemente va a tener que eh, también tratar de incorporar una especie de realización de un data warehouse estratificado, ¿verdad? En donde primero le permita acceder a, digamos, a muy alto nivel, a cifras macro y de ahí vaya bajando drill down hacia otros niveles. Pero también mucho va a depender de los recursos que usted le asigne. Pero sí, en algunos casos van a haber necesidad de intervención ¿cómo es esto?, de expertos en TI, y muchas veces le digo,
no solamente los de TI, inclusive podrían resolver ese problema. Hay complejidades a ese nivel que podrían implicar que un partner de uno, por ejemplo, que ya está especializado en ese tipo de cosas, europeo, asiático, lo que sea, por ejemplo, le colabore haciendo o sugerencias de cómo arquitecturar mejor una base de datos, etcétera, y lograr un mejor desempeño. Todo va a depender del aplicativo. Perfecto, muchísimas gracias. Don Álvaro. Bueno, primero que nada, Marco, muchísimas gracias por la oportunidad que le da a la gente para conocer acerca de la plataforma y de esta nueva tendencia, ¿verdad? Que es como que súper importante porque como decía Gino, pues para ahí pareciera ser que vamos. Nada más dos cositas. Número uno, ¿han tenido algún problema o algún punto con la parte de seguridad? Digamos, especialmente ahora que, bueno, acá estamos como en la cresta de la hora, eso de la seguridad, por lo que ha sucedido en la parte de Hacienda, eso número uno. Y número dos, ustedes tienen integración con los sistemas de los ERPs, porque ahí vi que una de las objeciones, digamos, es cuando la persona está la institución, perdón, está muy metida en hacer un cambio o haciendo una implementación de ERP. Y entonces me surgió la pregunta de si hay una forma en la que la herramienta pudiera facilitar el proceso de planificación y puesta en ejecución de un cambio de ERP en una organización. Sí, bueno, para responderle, nuestras plataformas permiten, en el caso muy singular, digamos, de web, de forma muy sencilla y con no code, low code, prácticamente sin codificar, poder integrarse con cualquier aplicativo que ya tiene gateways, que ya tiene APIs. Si no hay, ¿cómo es esto? Si no hay, ¿cómo es esto? Un API que se requiera para extraer o para empujar información en un momento dado, pues ahí sí se va a tener que, digamos, el área de negocio contratar, digamos, con su proveedor de ERP un API para que nosotros lo consumamos o le mandemos información, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque si no tendríamos que nosotros desarrollar el API. Hay varias herramientas que lo permitirían, como Swagger u otras, ¿verdad? Pero como es esto, muchos de los ERPs de clase mundial tienen las bases de datos encriptadas casi, o sea, jeroglíficas, incluso uno no sabe dónde están los datos, solo eso lo sabe el dueño del fabricante del ERP, y se puede acceder eventualmente a consultas y reportes, pero dentro de la solución. En cuanto a lo otro que mencionó de la seguridad, es una pregunta excelente, excelente, ¿verdad? ¿Cómo es esto? La seguridad es responsabilidad de todos. O sea, la nube pone sus aspectos de seguridad, sus elementos de seguridad propios digamos, a disposición de sus usuarios. Pero la plataforma como tal también incorpora, tengo por ejemplo ¿cómo es esto? Documento de 17 páginas de elementos de seguridad incorporados en la plataforma que evitan que haya un problema. Pero también la empresa tiene que manejar su propio esquema de seguridad. Y por lo general, la seguridad estándar
en ningún momento va a asegurarle una seguridad 100%. Tampoco existe una seguridad 100% porque sería muy costosa. Pero para eso existen empresas que, por ejemplo, le pueden a usted ayudar con el tema de, por ejemplo, garantizar que si usted está utilizando una aplicación móvil o que si está utilizando una aplicación web, no se le roben los datos, ¿verdad? Hay ¿cómo es esto? Maneras en que usted con su celular, yo me pongo a la par suya y le robo todos sus datos. Le robo todos sus datos, ¿verdad? En cualquier aplicación o todo su teléfono y usted no se dio cuenta, ¿verdad? Pero necesita una aplicación que evite que eso suceda, ¿verdad? Bueno, eso típicamente ninguno de nosotros lo tenemos instalado en nuestros teléfonos, ¿verdad? Entonces, si usted maneja algo ahí, por ejemplo, un aplicativo en donde está sin conexión trabajando con datos, pues esos se los van a llevar en un momento dado, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros estamos estableciendo alianzas con empresas de seguridad de clase mundial que ofrecen productos y servicios en los que pues nosotros no intervenimos, pero los referimos para que les hagan un diagnóstico a fin de que puedan valorar qué requerimientos de seguridad se necesitan a nivel del web, del hosting, y qué requerimientos de seguridad se requieren a nivel de la empresa, a nivel perimetral y a nivel de los dispositivos que se utilizan. Perfecto, muchas gracias. Ok, don Ignacio. Tengo otra, perdón. ¿Has encontrado vos o tus asociados, han encontrado resistencia? Bueno, de los desarrolladores uno puede pensar, pero en cuanto a estar comprometiendo muchas cosas a tecnología muy cerrada, muy propietaria, como dirían algunos. Creo que no pueda generarse, qué sé yo, un Java estándar o usar Heroku, Postgres, cosas de ese estilo, digamos, más abiertas, No, partiendo, digamos, del low code, no code. ¿Has encontrado algo de resistencia o fricción al respecto? no, de hecho, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos otro producto, otra solución que se llama Vision X. Es un low code, no code, es de Austria y esa plataforma permite generar aplicaciones en Java. O sea, mientras usted permanezca en la plataforma, él va generando, tiene toda una serie, digamos, de frameworks basados en Eclipse, digamos que son ampliamente probados y son súper robustos y demás, y con mantenimiento extensivo. Y usted puede desvincularse de la plataforma y que, digamos, generar ya el código fuente y seguir trabajando. Okay. Usted puede inclusive, ¿cómo es esto? Desarrollar cosas en el código fuente y se sincronizan con la plataforma o hace cosas en la plataforma y se vuelven a generar en el código fuente. Sin embargo, aquí hay digamos, un asunto que, pues yo particularmente, digamos, entro como en, qué sé yo, en una disyuntiva. Nosotros hicimos esa alianza precisamente con los posibles clientes que pudieran decir, bueno, me siento atado a la solución que usted me está construyendo, ¿verdad? Y entonces quiero tener total control y entonces deme el código fuente, porque en efecto, requiere ya ¿cómo es esto? Una continuidad de trabajo con el proveedor, ¿verdad? Pero viera que si usted hace eso, vuelve otra vez a la era anterior. Claro. O sea, comenzó con un desarrollo no code, low code súper rápido, ¿verdad? Hizo una aplicación de misión crítica enorme basada en Java, todo excelente,
la puede ya meter en su IDE, el que usted quiera, en NetBeans, Eclipse, lo que sea, y seguir desarrollando. Pero después, ¿cómo es esto? Vuelve a necesitar, ¿cómo es esto? Un grupo de desarrolladores grande, mantenimientos grandes, y vuelve digamos, a perder los beneficios que había ganado. Aquí quiero poner en algo que puse yo y posteé ¿cómo es esto? En LinkedIn, que por ejemplo en Holanda, en un ministerio, un proyecto X con 12 personas que se planificó para 18 meses, comenzó a trabajar y en aproximadamente, ¿cómo es esto? 6 meses llevaban 5 meses de atraso. 5 meses de atraso. A los 3 meses se dio cuenta WEM de que estaban haciendo ese proyecto y puso recursos a su propio coste, ¿verdad? Y en muy corto tiempo, los dos grupos estaban con WEM con 3 y el otro con 12, estaban alineados totalmente, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, si WEM ya o sea, con un atraso de 3 meses, se alineó con los otros, me va a resolver un problema más rápido. Y en efecto, suspendieron al equipo de 12 programadores y terminaron con el de WEM en menos tiempo que o sea, 5 meses antes de lo planeado, de los 18 meses de programación para ese aplicativo ciudadano. Además, después de tener ese aplicativo ciudadano, se esperaba tener a 7 personas dándole mantenimiento, algo así. Y pues es un grupo importante, 7 personas, tiempo completo, para darle mantenimiento, digamos, bajo un esquema de hand coding, digamos, de codificación tradicional, es importante. Y acá únicamente se quedó una persona dándole mantenimiento. O sea, aquí la persona tiene que ver qué quiere, ¿verdad? Si quiere, ¿cómo es esto? Más de lo mismo, o si quiere, ¿cómo es esto? Introducirse en el mundo pues, yo no puedo esperarme, el mercado me está bajando los talones, necesito salir con algo ya y hacerlo, y hacer una transformación del mercado a la manera en que yo lo estoy visualizando, innovar más rápido y pues lógicamente pues casarse con algunos proveedores. Pero yo no estoy diciendo que para nada esto va a implicar que usted se va a quedar solo con eso. Usted va a hacer una mezcla tecnológica. En algunos casos usted va a tener, como sucede también con los proveedores de soluciones empacadas. ¿Cuántos ERPs usted no compra? Por ejemplo, con tecnología hecha normal de hand coding, y al final su ERP se le quedó sin gasolina, ¿verdad? Y usted tiene que migrar a uno de más world class, de un reconocimiento mayor, una funcionalidad mayor, y le sirvió por X cantidad de años, pero después tuvo que migrar a otro, ¿verdad? Lo mismo pasa con sus aplicaciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted, por ejemplo, puede desarrollar un sistema que, por ejemplo, usted necesita que ya esté en tecnología nueva, que esté presentando nuevas funcionalidades y que lo esté usando ya, porque me urge ya, no puedo esperar por la razón que fuera, ¿verdad? A veces llegan y en las universidades o en cualquier institución, las cúpulas, pues dicen, sin tener ¿cómo es esto? Ninguna comunicación con TI, dicen, para tal fecha tiene que estar esto que yo digo, y ya salió el oficio, ¿verdad? Y ya salió el oficio. Entonces, bueno, el punto es de que todas estas plataformas vienen a solucionar el grandioso problema de que nunca terminamos con el backlog de aplicaciones nuevas, con el backlog de aplicaciones que deben de migrarse y sacarlas de obsolescencia, etcétera.
Sí, hay un punto adicional y me parece muy interesante lo que mencionaste ahora de la experiencia de esta entidad con el equipo de 12 desarrolladores convencionales, digámoslo así, Ajá, versus el ingreso de web con 3 desarrolladores que se pusieran al día y luego terminaran. Ahora, llevaron un registro de de hecho vamos a productividad, tener, perdón, déjame terminar. Llevaron un sí, registro de productividades, porque eso es un caso de estudio interesante, no sé si publicaron al respecto, ¿verdad? Es interesante saber, digamos, si se han establecido mediciones de productividad respecto de complejidad, complejidad de la tarea a acometer, de los requerimientos, qué sé yo, tal vez vía puntos de función, puntos de casos de uso o algún equivalente de estos, ¿verdad? Complejidad del dominio, ¿verdad? Medido, por ejemplo, en complejidad de clases, dependencias y cosas por el estilo, y ver entonces si se puede establecer algún tipo de relación de el beneficio en términos de productividad, le hace calidad y tiempo, ¿verdad? De producto entregado, sí, de una opción más tradicional, más convencional, high code, ¿verdad? Y, y esta alternativa. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, y para las empresas que no tienen grandes presupuestos, digamos las medianas y para abajo, ¿hay plataformas de estas que sean asequibles en cuanto a costo? bueno, para su primera pregunta, yo diría que son pocas las empresas que podrían hacer eso, o sea, o que estarían dispuestas a, digamos, eh, llevar un comparativo basado en puntos de fusión, función u otro esquema como COCOMO, no, no sé. El punto es, son pocas las empresas que yo he visto que tienen detrás researchers, digamos, y que son, digamos, producto de un research, de una investigación que inclusive comenzó cuando todavía el cloud no estaba tan posicionado. Por ejemplo, comenzaron a documentar cuáles eran las mejores esquemas, arquitecturas y formas de conectarse a Internet de forma segura, etcétera, que sí los hay. Nosotros tenemos un proveedor que efectivamente participó en muchos congresos, generó muchos artículos y demás, y a partir de eso creó su plataforma. Y cómo es esto, y la tiene vigente hasta la fecha, pero son pocas. Así es que no creo que haya algo, eh, es mi percepción, que haya algo así comparado de esa forma. Pero sí, de manera pragmática, en cuanto a de la forma que se lo estoy diciendo, ¿verdad? Un grupo de tantas personas fue suplantado por un grupo de tantas personas por web, por low code. Y de hecho, para poder, digamos, tal vez ponerlo en perspectiva, por grande que sea un sistema en low code, no se recomienda, ¿cómo es esto? Que su equipo sea mayor de 3 personas. Mayor de 3 personas. Entonces eso también ya le dice, ¿cómo es esto? Mucho en cuanto a que, o sea, más bien complicaría el desarrollo porque son muy rápidos. Entonces, ¿cómo es esto? Se comenzarían a, ¿cómo es esto? Eventualmente, eh, eh, digámoslo así, Amajar la manguera, los bomberos. amajar las mangueras, exactamente, amajar las mangueras. En cuanto a la otra pregunta, pues sí hay, ¿cómo es esto? Ediciones para pequeñas empresas y también las empresas están dispuestas a, ¿cómo es esto? Eh, eh, a negociar para la cantidad de usuarios que se requiere en una pequeña empresa. Entonces, cualquiera de estas plataformas, por lo menos las que usamos nosotros, pueden usarse tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas, como en grandes empresas. Eh, por mencionar un ejemplo, digamos, o sea, usted puede tener, por ejemplo, con web, eh, un entry point con $4,500 para empresas pequeñas, ¿verdad? Ahora, el mundo, y aquí pues eh, se los menciono pues sin ninguna, ¿cómo es esto?
¿qué puedo decir? Em, eh, 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 ganas de, digamos, de esconder nada, ¿verdad? Ni mucho menos. Por ejemplo, en SAP. En SAP es posible utilizar AppGyver gratuitamente. AppGyver está disponible ahí en el sitio de AppGyver de SAP y usted lo puede usar, lo puede estudiar solo por usted mismo y desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Solo que la empresa no, primero, no debe vender más de, para usarla gratuita, más de $10 millones al año. Y además, usted está sujeto a que en cualquier momento le puedan cobrar, ¿verdad? Si tiene, ¿cómo es esto? Esas condiciones en mente y no le importa, pues en un momento dado puede usar no code, low code for free desde cero, ¿verdad? Eso es una cosa. Después también hay otros no code, low code que son open source. Open source. Si usted, por ejemplo, tiene desarrolladores que tienen, digamos, mucho, que conocen meterse en ese tipo de plataformas y demás, por ejemplo, está JMix, está Jotex, está, como se esto, hay otras plataformas como incluso en Java, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvida esa plataforma. Requieren más programación, pero hay soluciones open source que son también muy robustas, ¿verdad? Y que la gente las usa. Hay una que se llama Bodybase, que por ejemplo, esa plataforma fue parte de una empresa privada, pero la empresa, digamos que no progresó y toda su plataforma, como es esto, la puso open source. La puso open source y uno la ve y, Como Blender. y es correcto, probablemente. Y la plataforma no se ve nada mal, nada mal. O sea, usted puede desarrollar ahí cosas lindísimas y ¿cómo es esto? Desde mobile hasta, digamos, en el web. Pero usted sabe que no tiene ahí necesariamente o sea, no en ese caso. Usted tendría que garantizar que el proyecto open source del que usted vaya a echar mano tenga una comunidad activa bastante prometedora para asegurar que existe un interés real de mejorarla, de que en los foros haya soporte, etcétera, y que usted pueda, como es esto, en un momento dado, pues ante algo que usted haya desarrollado, ¿verdad? No se vaya a quedar pegado y vaya a decir, bueno, qué torta lo que dice de escoger una aplicación open source en donde no tengo soporte pagado. En algunas sí los hay. Las empresas, por ejemplo, digamos, usted puede tener, hay una empresa, digamos, que promueve el Open BPM y el Open RPA. Las soluciones, usted las usa y funcionan y están full, ¿verdad? Solo que usted necesita, si quiere, paga el soporte. No necesita comprar la plataforma, pero necesita pagar el paquete de soporte para que tenga ayuda técnica en caso necesario y para que tenga eventualmente mantenimiento, ¿verdad? Entonces, los hay en diferentes, yo he visto también aplicaciones de open source, ahorita no se me olvida el nombre, que también generan, por ejemplo, código en C Sharp. En C Sharp. Nosotros tenemos una que genera Java, pero es propietaria. La otra, pues, es propietaria también, ofrece una versión open source, genera C Sharp y, ¿cómo es esto? Eh, eh, lo que sí muchas veces en las versiones open source hay que ver hasta dónde le permiten a usted utilizar todas las funcionalidades del producto.
muchas veces le limitan un poco las capacidades y eso pues como que no ayuda. Excelente, Marco, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya duramos Perfecto. bastante más que la primera Yo hora, creo que ¿verdad? sí, sí, yo creo que se hizo un poco más largo, pero muchísimas gracias, don Ignacio, don Edwin también por su introducción y por su mediación, digamos, para que nos pudiéramos poner en contacto. Este es el primero de 3, ¿verdad? Entonces, Sí. agradecerle a Marco y a su grupo, ¿verdad? Por la disposición, por la voluntad de enseñarnos todo esto, que es algo nuevo para muchos, ¿verdad? Y es algo con lo que los desarrolladores vamos a tener que convivir y aliarnos para darle un mejor servicio al cliente, que es básicamente lo que nos importa, ¿verdad? Que el cliente logre el objetivo por el que está desarrollando la aplicación. Entonces, a los asistentes, muchísimas gracias. Nosotros les pasamos el segundo link para la sesión de hoy en 8 días. Y de nuevo reiterarles el agradecimiento a Marco y su grupo y nos estaríamos viendo. Que tengan una muy Muchísimas buena gracias, tarde. Marco. Muchísimas Bueno, gracias. no hay de Nos qué. vemos. La otra sesión sí va a ser en inglés porque viene un europeo y la tercera pues también tendría que ser en inglés. Perfecto. Si nos puedes compartir el PDF de tu presentación, eso podría ser muy útil para que algunos Claro, podamos repasarla. claro, con mucho Gracias. gusto. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Permiso. Amigo. ¿De cómo te das cuenta?